Hola, bienvenido a Punto de Quiebra, soy Luis Román y hoy quiero hacerte una pregunta que quizá no nos hemos hecho. ¿Qué sucederá en el milenio cuando Cristo regrese a reinar? Es una pregunta que quizá muchos no nos hemos hecho porque parece lejano o quizá mitológico. Estamos tan llenos de ocupaciones y preocupaciones que no tomamos el tiempo para pensar en estas cosas. Pero me gustaría que hoy te des permiso de tomar un momento mientras ves este video y puedas visualizarte en lo que está por venir. Jesús está por regresar en el milenio y los 1000 años del reinado de Cristo están aquí por comenzar en la tierra muy pronto. Así que preparémonos. Te recuerdo la conferencia de Tipping Point aquí en el Metroplex de Dallas el 16 de septiembre de este año. Aparta tus boletos. Te recuerdo que esta conferencia es en inglés y va a estar increíble. Comenzamos. Quiero empezar por reenfatizar estas dos palabras, reinar y gobernar. Reinar y gobernar con el Rey de Reyes. Dios nos creó para gobernar en la tierra. Es posible que al escuchar esas palabras te sientas algo incómodo. Hoy en día, y especialmente en la iglesia contemporánea, los creyentes tienden a eludir el llamado específico de Dios a tener dominio, dado que se ha abusado de este concepto. La palabra dominio no significa oprimir o destruir algo. Tener dominio sobre la naturaleza, por ejemplo, no significa que Dios aprueba que la destruyamos. Dios nos invita a valorar su creación tal como Él la valora. El gobierno divino implica responsabilidad y esto es lo que sabemos que se llama mayordomía. Un buen gobernante no destruye a su pueblo, sino que le sirve, lo gestiona y lo administra. Así como lo oyes, Dios nos creó para gobernar la tierra. Él nos creó a su imagen y semejanza y Él es el gobernador del universo. El apóstol Juan inicia el libro de Apocalipsis con esta visión. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 1 del 4 al 6. Saludos de Juan a las 7 iglesias. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo, que es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea para aquel que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Esas son palabras muy poderosas y podemos meditar en esto. No solo son pensamientos o deseos, son verdades, realidades que están reservadas para nosotros. Nos hizo reyes y sacerdotes. Si esto es así, entonces debemos servir como sacerdotes y gobernar como reyes. Podría resultar extraño escuchar esto si eres una persona que se considera común, como yo, pero ese es el lenguaje que se utiliza en la Biblia. De la misma forma que los hombres necesitamos acostumbrarnos a ser llamados la esposa de Cristo, tendremos que acostumbrarnos a la terminología utilizada en este contexto. Dios nos ha creado a todos, hombres y mujeres, para ser reyes bajo la autoridad del Rey Jesús, y eso es lo que realmente somos. Si tú eres salvo, este es tu verdadero llamado. Ahora bien, quizás estás pensando, un momento, yo no soy un rey, trabajo como maestra, me dedico a la jardinería, soy doctor, reviso contratos, simplemente soy un gerente de medio nivel o no tengo mucho dinero. Entiendo eso, pero quiero que sepas que lo que tú haces es algo temporal. Eternamente tú eres un gobernante. Dios nos dio el dominio de la tierra, pero se lo entregamos a Satanás. Lo perdimos a causa de la desobediencia, pero Jesús lo redimió y Él nos restaura a nuestra verdadera identidad. Veamos cómo lo describe Pedro en 1 de Pedro del 9 al 10. Son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a la luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. Estos versículos son sumamente importantes para definir nuestra identidad, porque siempre hemos pensado como seres humanos que estamos en una lucha constante para estar luchando por una posición en nuestras vidas.
Pero Jesús nos da esa nueva posición como reyes y sacerdotes. Y algo que es muy interesante es que en el mundo siempre hay lugares limitados. No todo el mundo puede ser presidente de una nación, no todo el mundo puede ser el director de una empresa, pero en el reino de Dios todos somos sacerdotes y reyes. Entonces, ¿son increíbles? Antes de que aceptaras la misericordia de Dios, no estabas redimido. Ahora, sin embargo, has buscado la misericordia de Dios y Él te ha restaurado a lo que realmente eres, un sacerdote real. Estamos viviendo en un momento en el que puede resultar difícil comprender este concepto. Después de todo, muchas personas se burlan de Dios, de Jesús, de la iglesia y de la Biblia. Los cristianos alrededor del mundo estamos sufriendo y están sufriendo una severa persecución que aumenta día tras día. ¿Cómo se supone que debemos pensar que tenemos algún tipo de autoridad entonces? La clave es tener paciencia. Cuando Jesús regrese, todo cambiará en un instante. Quiero leerte este versículo de 2 de Timoteo 2:12 que dice: si soportamos privaciones en este mundo, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Quiero que pienses en este versículo por un simple momento. Aquí está diciendo que hay momentos en esta vida que vamos a tener que privarnos de los deleites que ofrece esta vida, de no vivir una vida en pecado, de no vivir una vida atrabancada, sino de mantener nuestros principios, aun si nos cuesta privarnos de ciertas cosas. Pero el resultado de eso es que estaremos con Jesús para siempre. De lo contrario, si lo negamos, dice la palabra claramente aquí en 2 de Timoteo 2:12, que Él nos negará. Y no estamos hablando únicamente de negarlo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Esta es la promesa que Dios nos hace y nuestra autoridad es un tema constante a lo largo de toda la Biblia. Quiero llevarte al principio. En el primer capítulo de la Biblia, en Génesis 1:26, nos dice que Dios nos dio a los humanos autoridad sobre toda la tierra. Y en el último capítulo de la Biblia aprendemos que reinaremos por siempre y para siempre con Jesús. Por ejemplo, Adán nombró a los animales, pero por lo que sabemos que hizo, ¿verdad? Pero Adán y Eva nunca ejercieron su autoridad a la medida que Dios pretendía. ¿Por qué? Porque eligieron el pecado de la desobediencia en lugar de aceptar el propósito y el destino de Dios para ellos. Cuando pecaron, entregaron el título y las escrituras de la tierra al diablo, y Satanás no tardó en estampar su firma en ellas. Tal vez por eso en Juan 12:31 Jesús se refiere al diablo como el príncipe de este mundo. No sé si te habías puesto a pensar, pero Jesús le da ese título al diablo, dice el príncipe de este mundo, y es porque tenía la autoridad de este mundo porque Adán y Eva se la dieron. Por eso cuando Satanás también tienta a Jesús en el libro de Lucas 4:6 le dice: te daré la gloria de estos reinos y la autoridad sobre ellos. Y le dijo el diablo: porque míos son y yo se lo puedo dar a quien yo quiera. En este pasaje, en la versión de Reina Valera, la palabra que se traduce como entregar significa ceder. ¿Quién lo cedió? No fue Dios, sino los seres humanos. Debes entender que el pecado no es simplemente rebelarse contra Dios, también implica estar de acuerdo con el diablo y concederle autoridad. La autoridad humana que no se ejerce es el espacio en el que el diablo se mueve libremente. El diablo reina de manera ilegal en el vacío dejado por la falta de gobierno humano. Quiero que pienses en ese momento, en esto que estoy hablando ahorita. O sea, si los seres humanos no ejercemos la autoridad que Dios nos ha dado, entonces el diablo toma ese hueco y ejerce su propia autoridad en contra nuestra. Entonces podemos decir que la única manera de liberarnos del dominio del diablo es eligiendo vivir bajo el gobierno de Dios. Al someternos a la autoridad de Dios, obtendremos autoridad y el reino de Dios solo tendrá tanta autoridad como estés dispuesto tú a tomarla. Por eso escribe Santiago en la siguiente escritura: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ese es Santiago 4:7. Santiago nos anima a someternos a Dios y luego resistir al diablo. Y la pregunta es: ¿por qué huiría el diablo cuando nos sometemos a Dios? Porque sabe que estamos bajo la autoridad de Dios, lo que a su vez nos otorga autoridad a nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pagó la pena de la muerte por nosotros para que pudiéramos ser perdonados. También recuperó el título y las escrituras de la tierra que habíamos entregado al diablo. Fíjate qué interesante. Jesús lo firmó con su propia sangre.
En Mateo 28, dice, Jesús dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús quiere decir que tiene la autoridad del universo entero. Por el contrario, eso significa que el diablo no tiene ninguna autoridad, ningún dominio sobre tu vida, si es que estás en Cristo. Satanás no puede acosarte, atacar tu matrimonio, destruir tu familia, amenazar tu destino, tus finanzas, ni perseguir ninguna otra cosa preciosa en tu vida. Cuando el diablo intenta enfrentarte, entonces debes de levantarte como un rey y un sacerdote y ejercer la autoridad sobre él. Tenemos que acostumbrarnos a reinar y gobernar en ese tipo de calidad de reyes. Jesucristo nos consagró como realeza en el instante que resucitó de entre los muertos. Hasta el día del arrebatamiento debemos de mantener bajo control nuestras pasiones pecaminosas, guiando nuestras mentes, voluntades y emociones hacia la sumisión de Jesús, con el poder del Espíritu Santo y su palabra. Cuando Jesús retome este mundo, recuperaremos por completo nuestra autoridad y gobernaremos sobre la tierra de la manera que Dios quería hacerlo con Adán y Eva. Ahora que entendemos esto, quiero enfatizar dos específicas realidades de nuestro futuro como reyes y sacerdotes, que es la autoridad y el dominio. Vamos a hablar sobre la autoridad. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, se nos otorga autoridad en Él. Sin embargo, existe una faceta futura de nuestro reinado con el Señor que incluso implicará juzgar a los ángeles, como se describe en 1 Corintios 6:3. Aunque no se explica claramente cómo es o por qué juzgaremos a los ángeles, Pablo quiere que comprendamos la capacidad y la amplitud de la autoridad que tendremos. Quiero leer este versículo porque está muy interesante, que es en 1 Corintios 6:3. Dice, ¿no se dan cuenta que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Y aquí está hablando claramente Pablo, está diciendo, la autoridad que Cristo nos ha dado es tan grande que en algún momento, no sé cómo en el futuro va a suceder, que vamos a juzgar a los mismos ángeles. Imagínate eso. Los ángeles son espíritus ministradores que vienen a ayudarnos en esta vida y nos va a poner el Señor a juzgarlos. ¿De qué? No sé, pero eso es algo que veremos en la eternidad. Y Pablo está diciendo, entonces si ustedes tienen ese tipo de autoridad, ¿cómo es posible que no puedan resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida? Jesús nos colocará en tronos que estarán a su lado y debemos ansiar ese día, pero mientras tanto debemos crecer en nuestra autoridad bajo Cristo. Este tiempo en la tierra es para aprender y entrenarnos en esta autoridad. Ahora quiero que hablemos del dominio. Dice, porque para tener dominio necesitamos un ámbito sobre el cual ejercer nuestra autoridad. Romanos 6:14 nos indica que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros debido a la gracia. Jesucristo nos ha proporcionado la habilidad a través del Espíritu Santo para vencer el pecado y buscar la santidad. Quiero que leamos este versículo en Romanos 6:14. Dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en libertad de la gracia de Dios. Eso es hermoso entenderlo porque cada autoridad tiene un dominio y cuando nosotros vivíamos fuera de Cristo, vivíamos en el mundo, el pecado tenía dominio sobre nosotros. Pero ahora que nosotros vivimos en Cristo, el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Cuando Jesús regrese, ya no seremos influenciados por el pecado y este no existirá en ninguna dimensión de nuestra existencia. De hecho, no necesitaremos la ley porque estaremos en presencia del Rey de Reyes, el verdadero legislador. Podremos vivir conforme a la ley de la libertad mientras servimos a nuestro Creador eternamente. Esto es lo que dice Santiago 1:25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Hay una recompensa muy grande por obedecer a Cristo. Al retomar a Jesús, nos otorga dominio de un ámbito para ejercerlo. Quiero que entiendas esto, o sea, cuando recibimos a Cristo, Él nos da la capacidad de tomar dominio sobre las áreas de nuestra vida y sobre las áreas futuras donde estaremos reinando con Él. Te quiero realmente animar a que vivamos una vida diferente y que no solamente esperemos, ahora sí, como decimos a veces en español, ¿verdad? El trancazo del diablo, a ver a qué hora nos pega, a ver a qué hora nos pasa algo, pero realmente estemos a la ofensiva
tomando autoridad y teniendo control de las áreas que el Señor nos ha dado. Dios quiere que vivamos en victoria y también quiere que tú vivas en victoria. Recuerda que cada vez que te hablo en este programa de Punto de Quiebra es para animarte. Este no es un programa de malas noticias, es un programa que explica lo que está pasando hoy en el mundo y cómo entenderlo de acuerdo a la profecía bíblica y estar preparados para lo que está por venir. Espero que este programa haya traído revelación y esperanza a tu vida. Te invito a que le des un like a este video y que lo compartas con más personas que necesitan oír este mensaje de esperanza. Recuerda que tú puedes ser un miembro al suscribirte a puntodequiebra.com. En esta sección tienes acceso a artículos durante la semana, noticias relevantes conforme a los últimos tiempos y nuestra sección de preguntas y respuestas. Gracias por este programa, compártelo ya que Jesús viene pronto y nos vemos en la próxima.